Televisión española, la televisión pública, ha cambiado mucho en los últimos años y desde luego nada tiene que ver con esa televisión que fue en la década de los 80 y de los 90. Señoras y señores, muy buenas noches. Hace 7 minutos ha terminado la jornada de huelga convocada por comisiones obreras en protesta por En la historia hay una serie de fechas escritas que sirven de referencia a la humanidad para ver si progresa o va de cráneo. Por ejemplo, el año 2001, el de la Odisea del Espacio. El que viva para entonces podrá comprobar si lo que vio en la película o leyó en el libro se ha cumplido o era un... Buenas noches a todos, buenas noches. Muchas gracias. Familia, bienvenidos en la primera de Televisión Española, un día más, una semana más, al Grand Prix. Aquí estamos todo el equipo. Así sonaba aquella TVE que seguro que muchos recuerdan y añoran, una televisión pública que nació con un servicio precisamente de educación, de información y un entretenimiento destinado a distribuir el pensamiento crítico y la cultura, así como a fomentar el pluralismo. La televisión pública ha sufrido una tremenda transformación en los últimos años y la pregunta que nos hacemos en este podcast es si está viviendo la televisión pública su peor momento. Soy Iranzu García Vergara, es jueves, es 27 de noviembre. Estos últimos años, Televisión Española ha intentado adaptar sus contenidos, cambiar sus programas y toda la parrilla para competir con las cadenas privadas. Esto ha sido producto de críticas porque su fin es el de ser un servicio público. Está clara su ideologización hacia la izquierda. Los presentadores son afines a esta ideología y los contenidos que hacen, por supuesto que también. Jorge Aznal es jefe de la sección de cine, series y televisión del Debate. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eranzo? Muy buenas. Estamos hablando de Televisión Española y sobre todo de cómo ha cambiado su imagen, su contenido en estos últimos años desde que, está el gobierno socialista en el poder y el sesgo, ¿no?, a favor de la izquierda. ¿Cómo se evidencia todo esto, Jorge? Pues yo creo que basta con poner Televisión Española, especialmente la 1, cualquier día. Te diría que casi a cualquier hora para comprobarlo, ¿no? Esa es la evidencia, no hay disimulo alguno, es decir, no es una consideración subjetiva ni algo puntual de un día concreto sobre un tema concreto. Da igual que sea la sentencia del fiscal general del Estado, que sea cualquiera de los temas de corrupción que sobrevuelan el entorno del gobierno, siempre la defensa es a favor de la izquierda y el ataque a la oposición. Y se evidencia simplemente viendo la parrilla de programación de un día cualquiera en Televisión Española. Nosotros hicimos aquí la prueba durante un día entero ver Televisión Española y prácticamente se repiten los mismos contenidos, las mismas ideas, siempre a favor de corriente del gobierno. Durante todo el día, ¿no? Desde la mañana a la noche, que ya lo dijo, por cierto, Mariló Montero en su visita a la Revuelta, lo dijo de forma ahí muy, muy valiente, se metieron algunos con ella, pero tenía toda la razón, es así. Yo creo que más es el encargo de Pedro Sánchez por construir una televisión pública unidireccional. Sería esa la crítica de Ana Rosa. Que intuyo que tú compartes. ¿Cuántos del...? Casi sí. Sí. Parrilla de Televisión Española, por la mañana. Sí. Ideología de presentadores y presentadoras. Vale. De izquierdas. Ojo que hoy entrevista calentita. Claro, es que eso es lo que me parece. Es que me han dicho por aquí, eso es lo que te parece a ti. Es que eso es lo que me parece a mí. Okay. Entonces es así. Empezamos por arriba. Es izquierda, izquierda, izquierda. Llegas por la tarde, más izquierda, y por la noche más izquierda. Eso es así. ¿Quién? Claro, pero por eso estamos hablando de Televisión Española. Sí, la verdad es que Pepe de Masterchef es de Podemos. La ideología de los periodistas, pero cuando han dicho durante toda la parrilla, por ejemplo, ahora si quieres comentamos, ya que es debate, opinión sobre las mañanas y tal, por ejemplo, por la noche, lo que dices y como dices que tú compartes la opinión sobre este programa y tal. ¿Tú piensas que este programa es un programa que marca una agenda ideológica o que está muy sesgado por unas opiniones socialcomunistas súper... quiero decir... Yo lo que disfruto es vuestra libertad.
¿Cómo está respaldando la audiencia estos cambios en la cadena pública? Pues los datos de audiencia de Televisión Española han mejorado muchísimo en las últimas semanas, te diría en los últimos meses. Tuvieron un fracaso con La familia de la tele, el programa que, bueno, al estilo Sálvame, ¿no? que se estrelló en la 1 y fue cancelado bastante pronto. Y luego es verdad que cada formato que se estrena en Televisión Española tiene respaldo de la audiencia, no solo en las series, por ejemplo la serie ENA, que a pesar de los problemas que hubo, ¿no?, con el doblaje el pasado lunes, tuvo un muy buen dato de audiencia. Pero por ejemplo Directo al grano, el programa de Marta Flitsch y Gonzalo Miró, pues tiene buenos datos de audiencia, y los que ya estaban han ido mejorando. La hora de la 1 con Silvín Chaurrondo, Mañaneros 360 también con Javier Ruiz y Adela González, Malas Lenguas también tiene buenos datos, el programa de Jesús Cintora, y luego por la noche el prime time son buenos datos. No gana La Revuelta al Hormiguero, salvo en la noche que estuvo Rosalía. Normalmente siempre gana el Hormiguero, pero está funcionando también Late Show con Marc Giró, y el programa de Andreu Buenafuente, Futuro Imperfecto, que era Buenafuente, bueno, pues ha tomado ese descanso por cuestiones de salud. ¿Cómo se está calificando? O sea, ¿qué programa es el que tiene un mayor sesgo en favor de la izquierda? Porque es algo evidente que la cadena, pues, ha evidenciado ese componente ideológico, pues, precisamente algo que se ha acentuado en el último año, ¿no? Sí, mira, nosotros hace unos días solo lanzábamos una encuesta a los lectores del Debate, donde preguntábamos, ¿no?, cuál era el programa que ellos entendían como que tenía un mayor sesgo a favor de la izquierda en Televisión Española. Había hasta 7 opciones, incluimos también las 2 ediciones del telediario, y la gente pues decantó un duelo ahí muy disputado entre Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora, y Mañaneros 360, el de Javier Ruiz. Al final ganó por muy poquito, por un estrecho margen, un 29%, creo recordar, de los lectores se decantó por Malas Lenguas, y Mañaneros se quedó muy cerquita, con un 28%. El tercero fue La Hora de la 1 con Silvín Chaurrondo por las mañanas, ya con un 20%. Y luego ya más lejos los informativos, La Noche en 24 horas con Xavier Fortes, y también, bueno, Directo al grano, que era, digamos, el cuarto en la lista. Ciertos conceptos de la derecha, me vas a perdonar. Primero, crisis migratoria. ¿De qué? ¿De qué? Necesitamos 250.000 inmigrantes para que el mercado laboral funcione. Dicen las malas lenguas, y las hay malas, malísimas, que, entre otras cosas, vamos a desmontar bulos, vamos a dar voz a gente muy diversa, tanto de sensibilidades políticas distintas como gente de la calle que va a contar lo que le pasa para bien y para mal. Habrá quien venga aquí que podrá participar como público, conectaremos con ellos, haremos entrevistas, habrá reporteros, habrá expertos, y va a haber también esa parte para el sentido del humor, porque vamos a tener también los llamados teletrapos, que van a poner ese punto de ironía, de sátira, en un espacio diario de más de 2 horas, en el que queremos que participéis. Un programa sin pelos en la lengua, con un sentido crítico y de acompañamiento. Queremos estar ahí. Os invitamos en la 2, de 7 menos cuarto a 9, de lunes a viernes. Ahí estaremos. Jorge, Televisión Española hace apenas, poco más de un mes, pedía más dinero, ¿no? Pedía 40 millones extra a la SEPI para hacer frente a esta nueva televisión pública. Por lo tanto, ¿es rentable? Bueno, o sea, el tema de Televisión Española, las cuentas, la deuda que arrastra, al final José Pablo López, el presidente de Radio Televisión Española, bueno, él dice que tiene razón, ¿no? Está en su derecho de pedir más dinero, más financiación para intentar conseguir una televisión española más competitiva. Hay que entender esa parte de que pida. Otra cosa es que luego se tenga que dar o no ese dinero que al final, pues bueno,
va destinado a esas supuestas mejoras o a un supuesto mayor control también de Radio Televisión Española. ¿Cómo hemos visto este cambio de Televisión Española? Es decir, ¿cómo cambia, por ejemplo, un día en la televisión pública de hace unos años a ahora? Pues cambia mucho, ¿no? Porque hay que ver, al final es verdad que los informativos siempre en función de un gobierno y otro, pues siempre han tirado para uno u otro lado, ¿no? Hasta ahí, dentro de un límite, de un orden, pues es algo a lo que estábamos acostumbrados. No lo estábamos, en cambio, ni a que los programas de entretenimiento tuvieran ese sesgo también a veces, ni tampoco que hubiera tantos programas dedicados a la actualidad, enfocados a la alabanza del gobierno, ¿no? Eso es a lo que no estamos acostumbrados. Tenemos normalmente siempre un magazine matinal en el que, bueno, a lo mejor había una parte de tertulia, pero bueno, más enfocado a temas sociales, un programa, digamos, más para todos. Estamos acostumbrados también, pues a lo mejor por la tarde a ese tipo de programas también, por la noche a programas pues más de contenido familiar, ¿no? Que reunía la televisión delante del televisor a toda la familia, programas más blancos para todo el mundo. Entonces, bueno, al final las críticas normalmente siempre se hacían en este caso desde la oposición al gobierno de turno, fuera el que fuera, más enfocado a los programas informativos o como mucho algún debate. Recuerdo, por ejemplo, un programa como 59 segundos, ¿no? De Ana Pastor. Bueno, pues eran programas dentro de toda una programación muy variada. Ahora, en cambio, nos encontramos ya hasta 4 programas diarios en la 1 enfocados a la actualidad y al análisis sesgado de esa actualidad. Este podcast lleva el título de Si vive Televisión Española el peor momento de su historia. Se puede abordar desde muchos aristas, y uno de ellos es si Televisión Española, que es una televisión pública, pasa a querer competir de alguna forma con las televisiones privadas o a ofrecer un contenido de calidad más adaptado a las nuevas demandas, a los nuevos tiempos. Muchas veces acude a contratar a productoras, a externalizar sus servicios, dejando a un lado pues esa fase pública del concurso de oposición. ¿Esto está pasando en nuestra televisión española? La pregunta es amplia, ¿no? Y tiene muchas aristas. Empezando por si es la peor televisión española de la historia. Claro, si uno ve los datos de audiencia, sobre todo después del bajón que había pegado Televisión Española en los últimos años, pues te dirá que no, y menos el presidente José Pablo López, que presume de esos datos de audiencia. Si es, desde luego, es la peor televisión española que se recuerda, y con mucha diferencia en cuanto al sesgo ideológico, en cuanto a esa tendencia a alabar a la izquierda, a atacar a la derecha insistentemente. En todo eso sí que evidentemente es la peor televisión española de la historia, porque no está cumpliendo el servicio público que se le presupone, ¿no? Y que tiene asignado, y de hecho así lo hacen ver los propios organismos internos en Televisión Española, como el Consejo de Informativos del ente público, que pues muchas veces alza la voz contra programas como Directo al Grano, contra Mañaneros 360 o Malas Lenguas, ¿no? En ese aspecto sí que evidentemente es la peor televisión española, con mucha diferencia, porque no es un ente público. Gracias, Jorge, por hablar de todo esto con nosotros hoy en el debate. Gracias a ti. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.